La vecina del marido solo entregó un recibo mal puesto. La abogada leyó la letra chica y todo cambió. Carmen Morales dobló cuidadosamente la última camisa de Rodrigo y la colocó en el armario, justo como había hecho cada domingo durante los últimos 20 años. Sus manos, ya marcadas por pequeñas arrugas que delataban sus 45 años, se movían con la precisión mecánica de quien ha convertido los gestos domésticos en un ritual de supervivencia. El aroma suavizante de ropa se mezclaba con el olor a café que permanecía desde la mañana, creando esa atmósfera de domingo que antes la tranquilizaba y que ahora la oprimía como una manta demasiado pesada. Desde la ventana del segundo piso de su casa en la colonia americana, Carmen podía ver el jardín trasero, donde los rosales que había plantado con tanto esmero 5 años atrás florecían con una belleza que ya no lograba apreciar completamente. Las bugambilias moradas trepaban por la barda medianera, creando una cortina natural que separaba su propiedad de la de Doña Esperanza, su vecina de toda la vida. El sol de febrero en Guadalajara se filtraba entre las nubes, creando sombras cambiantes que parecían bailar sobre el césped que Rodrigo había dejado crecer, más de lo habitual. Era extraño cómo los detalles cotidianos adquirían una importancia desmesurada cuando el corazón estaba herido. Carmen notaba cosas que antes pasaban desapercibidas. La forma en que su esposo evitaba su mirada durante el desayuno, cómo había comenzado a ducharse por las noches en lugar de por las mañanas, la manera en que su teléfono había desarrollado una contraseña que antes no existía. Pequeñas grietas en la rutina que se habían convertido en abismos de incertidumbre. El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Carmen bajó las escaleras con pasos medidos, sus pantuflas color rosa rozando suavemente los escalones de madera que crujían con familiaridad. Al abrir la puerta, se encontró con la figura menuda pero enérgica de Esperanza Hernández, de 72 años, quien sostenía en sus manos nudosas un papel arrugado y ligeramente sucio. «Buenos días, Carmen. ¿Cómo estás, mija?», la saludó Esperanza con esa calidez característica de las mujeres que han criado hijos y nietos en el mismo barrio. «Mira, encontré esto en mi jardín esta mañana. Estaba debajo del rosal, como si lo hubiera volado el viento. Tiene el nombre de tu Rodrigo, así que pensé en traértelo por si es importante». Carmen extendió la mano para recibir el papel, notando inmediatamente que se trataba de un recibo médico. La letra, pequeña y algo borrosa por la humedad, mostraba el membrete de un consultorio privado en el centro de Guadalajara. Dr. Martín Guerrero, oncólogo, cédula profesional 48293774. Su corazón se aceleró mientras sus ojos recorrían los renglones impresos. Fecha: 15 de enero de 2024. Paciente: Rodrigo Morales Vega. Concepto: consulta de seguimiento. Quimioterapia ambulatoria. Total: 3.500 pesos. El mundo pareció detenerse. Carmen sintió cómo la sangre se agolpaba en sus oídos, creando un zumbido sordo que ahogaba los sonidos del domingo en el barrio. Los ladridos distantes de los perros, el murmullo de la televisión del vecino, las voces de los niños jugando en la calle. Todo se volvió lejano e irreal. «Carmen, ¿te sientes bien, mija?». La voz de Esperanza sonaba preocupada, pero llegaba como desde el fondo de un túnel. «Te pusiste muy pálida». Sí, estoy bien», mintió Carmen, tratando de controlar el temblor en su voz. «Gracias por traérmelo, doña Esperanza. Seguramente se le cayó a Rodrigo cuando llegó anoche». «Ándale, pues, no hay de qué. Si necesitas algo, ya sabes que estoy en la casa de al lado», dijo la mujer mayor, aunque su expresión delataba que no estaba completamente convencida de que Carmen se encontrara bien. Después de cerrar la puerta, Carmen se recargó contra ella, sintiendo la madera fresca contra su espalda. El recibo seguía en sus manos, y cada vez que lo miraba, las palabras parecían cambiar de significado. Quimioterapia. La palabra resonaba en su mente como una campana funeral. ¿Cómo era posible que su esposo estuviera recibiendo quimioterapia sin que ella lo supiera? ¿Cómo podía estar enfermo de algo tan grave y mantenerlo en secreto? Se dirigió lentamente hacia la cocina, donde la cafetera aún conservaba algo del café de la mañana. Con movimientos automáticos se sirvió una taza y se sentó en la mesa redonda de formica que habían comprado cuando se mudaron a esa casa.
recién casados y llenos de sueños. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza, y el vapor del café le empañaba los lentes, obligándola a limpiarlos con el borde de su blusa. Los últimos meses comenzaron a adquirir un nuevo sentido en su mente. Las excusas de Rodrigo para llegar tarde del trabajo, las veces que había cancelado planes familiares alegando cansancio, los momentos en que lo había encontrado en el baño por las mañanas con una expresión de dolor que él había atribuido a problemas de la edad. Todo empezaba a encajar de una manera que la aterrorizaba y la aliviaba al mismo tiempo. Aterrorizaba porque significaba que su esposo estaba luchando contra una enfermedad terrible en soledad. Aliviaba porque las sospechas que la habían torturado durante semanas, esas ideas oscuras sobre otra mujer, sobre traiciones y mentiras románticas, de repente parecían insignificantes ante esta nueva realidad. Carmen recordó vívidamente la noche de hacía 3 semanas, cuando había encontrado a Rodrigo sentado en el borde de la cama, mirando hacia la ventana con una expresión que entonces había interpretado como distanciamiento emocional. Ahora comprendía que podría haber sido miedo, incertidumbre, o la pesada carga de cargar solo con un secreto tan grande. El sonido de las llaves en la puerta principal la sobresaltó. Rodrigo llegaba de su caminata dominical, una rutina que había adoptado 3 meses atrás y que Carmen había visto con suspicacia, preguntándose si realmente caminaba solo o si se encontraba con alguien más. Escuchó sus pasos acercándose a la cocina, ese andar característico que había aprendido a reconocer desde el pasillo. «Hola, amor», dijo Rodrigo al entrar, su voz cargada de un cansancio que ahora Carmen percibía diferente. «Está haciendo un calor terrible allá afuera para febrero. ¿Ya comiste?» Carmen levantó la vista hacia su esposo. Rodrigo conservaba esa prestancia que la había enamorado 20 años atrás, aunque ahora notaba detalles que antes había pasado por alto. Había perdido peso, sus mejillas se veían ligeramente hundidas, y tenía unas ojeras que maquillaba hábilmente con una vida aparentemente normal. Su cabello, que siempre había mantenido perfectamente peinado hacia atrás, mostraba algunas entradas más pronunciadas de lo que recordaba. No he comido», respondió, manteniendo el recibo oculto bajo su mano. «¿Cómo estuvo tu caminata?» «Bien. Fui hasta el parque de la Colonia del Valle y de regreso. Me hace mucho bien el ejercicio», dijo Rodrigo mientras se servía un vaso de agua del filtro. «¿Hiciste algo interesante en la mañana?» Era increíble cómo funcionaba la mente humana, pensó Carmen. Durante meses había interpretado estas conversaciones superficiales como evidencia de que su matrimonio se estaba enfriando, de que ya no tenían nada importante que compartir. Ahora se daba cuenta de que tal vez Rodrigo estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener la normalidad, por protegerla de una verdad que consideraba demasiado dura para compartir. «Doña Esperanza vino a traer esto», dijo finalmente, colocando el recibo sobre la mesa con cuidado, como si fuera una bomba que pudiera explotar en cualquier momento. Rodrigo se quedó paralizado con el vaso de agua a medio camino hacia sus labios. Carmen pudo ver cómo el color se drenaba de su rostro, cómo sus hombros se tensaban y cómo sus ojos se fijaban en el papel arrugado como si fuera una sentencia de muerte. El silencio que siguió fue tan denso que Carmen pudo escuchar el tic-tac del reloj de la pared, un sonido que normalmente pasaba desapercibido, pero que ahora marcaba cada segundo de tensión. «Carmen, comenzó Rodrigo, pero su voz se quebró antes de poder continuar. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Carmen con una serenidad que la sorprendió a ella misma. «¿Cuánto tiempo llevas yendo al oncólogo sin decirme?». Rodrigo dejó el vaso sobre la mesa con manos temblorosas y se sentó frente a su esposa. Sus ojos, esos ojos color café que habían sido su refugio durante 2 décadas, ahora estaban llenos de una vulnerabilidad que Carmen no había visto jamás. Era como si todas las máscaras que había estado usando se hubieran desplomado de una vez, dejando al descubierto a un hombre asustado y agotado. «Desde octubre», admitió con voz apenas audible. «Desde octubre del año pasado. 4 meses». Carmen hizo el cálculo mentalmente mientras sentía cómo se le formaba un nudo en la garganta. 4 meses de consultas médicas secretas, de estudios clandestinos, de cargar solo con un diagnóstico que probablemente había cambiado toda su perspectiva de la vida.
4 meses de despertarse junto a ella cada mañana sabiendo algo que había decidido no compartir. ¿Qué tipo de cáncer? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera procesarla completamente. Era extraño cómo en momentos así el cerebro se enfocaba en los detalles prácticos para evitar colapsar emocionalmente. Próstata, respondió Rodrigo, y Carmen notó cómo sus manos se cerraban en puños sobre la mesa. Está localizado. Dijeron que es tratable, pero necesita quimioterapia preventiva. El doctor dice que las probabilidades son buenas si seguimos el tratamiento al pie de la letra. Carmen sintió una mezcla de alivio y dolor que la desconcertó. Alivio porque localizado y tratable sonaban como palabras llenas de esperanza. Dolor porque su compañero de vida había estado enfrentando esta pesadilla en soledad, cargando no solo con el miedo a la enfermedad, sino también con la responsabilidad de protegerla de esa verdad. ¿Por qué?, preguntó, y aunque la pregunta era simple, ambos sabían que contenía múltiples interrogantes. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué decidiste pasar por esto solo? ¿Por qué pensaste que era mejor mantenerme en la ignorancia? Rodrigo se pasó las manos por el rostro. Un gesto que Carmen había visto miles de veces pero que ahora comprendía. Era más que un simple tic nervioso. Era la manifestación física de un hombre tratando de sostener un mundo que se desmoronaba. «Porque no quería que vivieras con este miedo», dijo finalmente. «Porque pensé que si las cosas salían mal, al menos uno de los dos habría vivido estos meses sin la sombra del cáncer encima. Porque me daba terror que me vieras diferente, que me vieras como un enfermo en lugar de como tu esposo». Las lágrimas que Carmen había estado conteniendo finalmente encontraron su camino. No eran lágrimas de tristeza únicamente, sino una mezcla compleja de emociones que incluían gratitud, frustración, amor y una profunda comprensión de la soledad que su esposo había estado experimentando. Se levantó de su silla y rodeó la mesa, acercándose a Rodrigo que permanecía sentado con los hombros caídos. «Eres mi esposo», le dijo colocando sus manos en los hombros de él. «En la salud y en la enfermedad, ¿recuerdas? Eso dijimos hace 20 años, y lo decíamos en serio». Rodrigo levantó la mirada hacia ella, y Carmen vio en sus ojos una mezcla de alivio y culpa que la conmovió profundamente. Era como ver a un niño que finalmente confiesa una travesura y descubre que el mundo no se acaba, que el amor sigue ahí a pesar del error. «Tenía tanto miedo de perderte», confesó Rodrigo. «No por la muerte, sino por verte sufrir. He visto cómo esta enfermedad destruye familias enteras, como el cáncer no solo enferma al paciente, sino a todos los que lo rodean. Quería protegerte de eso». Carmen se arrodilló junto a la silla de su esposo, tomando sus manos entre las suyas. Las sintió más delgadas de lo que recordaba, con las venas más marcadas, pero seguían siendo las mismas manos que la habían acariciado en su noche de bodas, las que habían sostenido las suyas durante el funeral de su madre, las que trabajaban cada día para mantener el hogar que habían construido juntos. «El sufrimiento compartido es más llevadero», le dijo con una suavidad que contrastaba con la firmeza de sus palabras. «Y la esperanza también es más fuerte cuando la sostenemos entre dos». Permanecieron así durante varios minutos, en un silencio que ya no estaba cargado de secretos sino de una nueva comprensión mutua. Carmen podía sentir cómo la tensión que había dominado su hogar durante los últimos meses comenzaba a disolverse, siendo reemplazada por algo diferente pero igualmente intenso, la certeza de que tenían una batalla que librar juntos. «¿Cuál es el siguiente paso?», preguntó Carmen y su voz sonó más firme de lo que se sentía. «¿Cuándo es tu próxima cita con el doctor?» «El miércoles», respondió Rodrigo. «A las 11 de la mañana. Es para revisar los resultados de los últimos estudios y ajustar la dosis de la quimioterapia». «Voy contigo», dijo Carmen sin titubear. «Y de ahora en adelante, voy a todas las citas. No más secretos, ¿de acuerdo?» Rodrigo asintió, y Carmen pudo ver cómo algo se relajaba en su expresión, como si hubiera estado sosteniendo la respiración durante meses y finalmente pudiera exhalar. Era asombroso cómo un secreto tan grande había estado envenenando lentamente la atmósfera de su hogar, y cómo la verdad, por dolorosa que fuera,
Actuaba como un purificador del aire que respiraban. «Hay algo más», dijo Rodrigo después de un momento. «Los tratamientos son costosos. He estado usando los ahorros que teníamos para el viaje a Europa que habíamos planeado para nuestro aniversario. Y tal vez necesitemos vender algunas cosas, o pedir un préstamo». Carmen asintió, procesando esta nueva información. El viaje a Europa había sido un sueño que habían estado alimentando durante 5 años, depositando religiosamente dinero cada mes en una cuenta especial. Era un símbolo de sus planes para el futuro, de la vida que querían vivir una vez que Rodrigo se jubilara en unos años. Pero ahora, frente a esta nueva realidad, esos planes parecían insignificantes comparados con lo realmente importante. «Los viajes pueden esperar», dijo con firmeza. «La salud no». Mientras hablaban, Carmen comenzó a procesar otra capa de la situación. Durante semanas, había malinterpretado cada señal, cada cambio en el comportamiento de su esposo. Los gastos misteriosos que había notado en los estados de cuenta bancarios, las llamadas telefónicas que él cortaba cuando ella entraba a la habitación, las noches en que lo encontraba despierto mirando el techo. Todo había alimentado una narrativa de infidelidad en su mente, una historia paralela de traición y engaño que ahora se revelaba como completamente falsa. «Carmen», dijo Rodrigo interrumpiendo sus pensamientos, «sé que estos meses han sido difíciles para ti también. Me he dado cuenta de que has estado preocupada, de que algo no estaba bien entre nosotros. Y sé que gran parte de esa tensión fue mi culpa, por mantener este secreto». Era cierto. Carmen había pasado noches enteras despierta, construyendo escenarios en su mente donde Rodrigo tenía una aventura, donde había dejado de amarla, donde su matrimonio se desintegraba lentamente sin que ninguno de los dos tuviera el valor de admitirlo. Había llegado al punto de revisar sus bolsillos en busca de evidencias, de analizar cada palabra de sus conversaciones telefónicas, de interpretar cada gesto como una posible señal de culpabilidad. «Pensé que había otra mujer», admitió Carmen, sintiendo una mezcla de alivio y vergüenza por la confesión. Los gastos, las salidas, el secreto, todo apuntaba hacia esa dirección en mi mente. Rodrigo cerró los ojos y negó con la cabeza, como si la idea le resultara dolorosa. «La única mujer en mi vida eres tú», dijo. «Siempre has sido tú, pero entiendo perfectamente por qué llegaste a esa conclusión. He sido un tonto al pensar que podía mantener esto en secreto sin que afectara nuestro matrimonio». Carmen se incorporó y regresó a su silla, pero esta vez se acercó más a Rodrigo, de manera que sus rodillas se tocaran. El recibo seguía sobre la mesa entre ellos, pero ya no parecía un objeto amenazante, sino más bien la llave que había abierto una puerta que debería haberse abierto mucho tiempo atrás. «¿Cómo te has sentido?», preguntó Carmen. «Me refiero a los efectos de la quimioterapia, a cómo ha sido pasar por esto solo». Rodrigo suspiró profundamente antes de responder, como si estuviera decidiendo cuánta verdad era seguro compartir. «Los primeros días después de cada sesión son los peores», admitió. «Me siento muy cansado, a veces con náuseas. Por eso he estado cancelando planes, diciendo que tengo trabajo extra o que no me siento bien. Las caminatas dominicales no son realmente caminatas. Voy a sentarme al parque y trato de procesar todo, de encontrar fuerzas para seguir adelante». Carmen sintió una punzada de dolor al imaginar a su esposo sentado solo en una banca del parque, lidiando con el miedo y la incertidumbre, mientras ella estaba en casa preocupándose por problemas que resultaron ser ilusorios. Era una imagen desgarradora que la hizo comprender la profundidad de la soledad que Rodrigo había estado experimentando. «¿El doctor dice que el pronóstico es bueno?», preguntó, aferrándose a las palabras localizado y tratable que Rodrigo había mencionado antes. «Sí», respondió él con un poco más de firmeza en la voz. «El doctor Guerrero dice que si completamos todo el protocolo de tratamiento, las probabilidades de cura completa son muy altas. Estamos hablando de un cáncer detectado a tiempo, que no se ha extendido a otros órganos. Pero el tratamiento es agresivo, y va a durar al menos 6 meses más. 6 meses más». Carmen hizo el cálculo. Sumados a los 4 meses que ya habían pasado, eran 10 meses de tratamiento en total.
10 meses de un proceso que su esposo había planeado atravesar completamente solo, cargando no solo con el peso físico de la enfermedad y el tratamiento, sino también con el peso emocional del secreto. De ahora en adelante, no estás solo, le dijo Carmen, y al decirlo sintió como algo se asentaba en su interior, una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Vamos a reorganizar nuestras prioridades, nuestras rutinas, todo lo que sea necesario para enfocarnos en tu recuperación. Rodrigo la miró con una expresión que mezclaba gratitud y algo que Carmen tardó un momento en identificar: esperanza. Era como si al compartir la carga, el peso se hubiera vuelto no solo más llevadero, sino también menos aterrador. Los problemas no habían desaparecido, pero enfrentarlos juntos cambiaba fundamentalmente la naturaleza de la experiencia. Hay algo que quiero que sepas, dijo Rodrigo, tomando las manos de Carmen entre las suyas. Estos meses, cada vez que salía de una consulta médica, lo primero que quería hacer era venir a casa y abrazarte. Quería contarte todo, preguntarte qué pensabas, pedirte que me acompañaras. El silencio ha sido lo más difícil de todo este proceso. Carmen sintió cómo se le formaba nuevamente un nudo en la garganta. La imagen de Rodrigo llegando a casa después de cada cita médica, cargando solo con noticias buenas o malas, fingiendo normalidad mientras por dentro procesaba información que podía cambiar el curso de su vida, era casi insoportable. Nunca más, dijo con firmeza. Nunca más vas a pasar por algo así solo. Somos un equipo, Rodrigo. Siempre hemos sido un equipo, y esta enfermedad no va a cambiar eso. Mientras el sol de febrero comenzaba a declinar hacia el oeste, proyectando sombras más largas a través de la ventana de la cocina, Carmen y Rodrigo permanecieron sentados uno junto al otro, procesando esta nueva realidad. El recibo que había llegado por accidente, volado por el viento hasta el jardín de la vecina, había actuado como un catalizador que transformó meses de malentendidos y distanciamiento en una nueva forma de intimidad. Carmen pensó en doña Esperanza, probablemente en su casa preparando la comida dominical, sin idea de que su simple gesto de vecindad había desencadenado una conversación que cambiaría el curso de una familia. Era extraño cómo los momentos más importantes de la vida a menudo llegaban disfrazados de coincidencias ordinarias, de pequeños accidentes que revelaban verdades mucho más grandes. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, preguntó Carmen después de un largo silencio. No es el cáncer en sí, aunque por supuesto me asusta. Lo que más me duele es pensar en todos los momentos en los que podrías haber necesitado consuelo, apoyo, simplemente alguien que te escuchara, y yo estaba aquí al lado pero no sabía nada. Rodrigo apretó sus manos con suavidad. Pero ahora sí sabes, dijo. Y ya no tengo que fingir que todo está bien cuando no es así. Ya no tengo que inventar excusas para llegar tarde o para estar cansado. Puedo ser honesto sobre cómo me siento, sobre lo que necesito. Carmen asintió, comprendiendo que este momento marcaba no solo el final de un periodo de secretos, sino también el inicio de una nueva etapa en su matrimonio. Una etapa que sería difícil, que estaría marcada por tratamientos médicos, preocupaciones financieras y la incertidumbre que acompaña a cualquier enfermedad grave. Pero también sería una etapa de honestidad radical, de apoyo mutuo y de una intimidad más profunda de la que habían compartido en años. Mañana voy a llamar a mi trabajo para pedir algunos días libres, dijo Carmen. Quiero acompañarte el miércoles, y también quiero hablar con el doctor, hacer todas las preguntas que necesito hacer para entender completamente lo que estamos enfrentando. Carmen trabajaba como asistente administrativa en una escuela primaria local, un trabajo que le gustaba pero que nunca había considerado más importante que su familia. Sabía que su supervisor, el director Martínez, sería comprensivo. Había trabajado en la escuela durante 8 años y nunca había pedido tiempo libre por emergencias personales. ¿Estás segura?, preguntó Rodrigo. No quiero que esto afecte tu trabajo. Mi trabajo puede esperar, respondió Carmen sin dudarlo. Tú no puedes. Mientras hablaban, Carmen comenzó a visualizar los cambios prácticos que tendrían que hacer: reorganizar sus horarios para acomodar las citas médicas, investigar sobre nutrición durante la quimioterapia, tal vez remodelar ligeramente la casa para crear espacios más cómodos para la recuperación.
Eran detalles logísticos que la tranquilizaban porque representaban acciones concretas, maneras específicas en las que podía contribuir a la lucha. «Hay algo más que quiero hacer», dijo Carmen después de un momento. «Quiero que hablemos con Alejandro». Alejandro era su hijo de 17 años, estudiante de preparatoria y el centro de sus universos parentales. Carmen había notado que él también había percibido la tensión en casa durante los últimos meses, aunque no había dicho nada directamente. Los adolescentes eran como barómetros emocionales, sensibles a los cambios de presión en el ambiente familiar, incluso cuando no podían identificar exactamente qué estaba sucediendo. «¿Crees que debemos?», preguntó Rodrigo. «Es tan joven, y está en el último año de preparatoria. No quiero que esto afecte sus estudios o sus planes para la universidad. Precisamente porque está en una etapa tan importante necesita saber la verdad», respondió Carmen. «Los jóvenes se dan cuenta cuando algo está mal, y su imaginación puede crear escenarios peores que la realidad. Además, tiene derecho a saber y a decidir cómo quiere apoyar a su familia durante este tiempo». Rodrigo consideró esto por un momento, mirando hacia la ventana donde las sombras se alargaban cada vez más. Carmen sabía que estaba pensando en Alejandro, en el joven inteligente y sensible que habían criado, en cómo esta noticia podría afectarlo, pero también en cómo la honestidad podría fortalecer los vínculos familiares. «Tienes razón», dijo finalmente. «Alejandro es más maduro de lo que a veces le damos crédito. Y si vamos a enfrentar esto como familia, todos necesitamos estar informados». Carmen se sintió aliviada por esta decisión. Durante semanas había notado cómo Alejandro los observaba con una expresión preocupada, especialmente durante las cenas familiares que se habían vuelto más silenciosas de lo habitual. Había momentos en que ella los sorprendía mirándolos con esa intensidad particular de los adolescentes que están tratando de descifrar el mundo adulto que los rodea. «Podemos hablar con él esta noche», sugirió Carmen. «Después de la cena, cuando tengamos más privacidad». El sonido de la puerta principal abriéndose los interrumpió. Alejandro había regresado de su día con amigos, y sus pasos juveniles se dirigían hacia la cocina. Carmen y Rodrigo se miraron, comunicándose silenciosamente que postergarían esa conversación hasta más tarde, cuando pudieran tener toda la atención de su hijo. «Hola», gritó Alejandro desde el pasillo. «¿Ya comieron? Me muero de hambre». «Estamos en la cocina», respondió Carmen esforzándose porque su voz sonara normal. «¿Cómo estuvo tu día?». Alejandro entró a la cocina con esa energía particular de los 17 años, llevando consigo el aroma de aire libre y aventura juvenil. Era alto como su padre, pero con los rasgos más suaves que había heredado de Carmen. Sus ojos oscuros, siempre alertas e inteligentes, inmediatamente captaron algo diferente en la atmósfera de la cocina. «¿Todo bien?», preguntó mirando alternativamente a sus padres. «Se ven, no sé, diferentes». Carmen sintió una punzada de admiración por la perceptividad de su hijo. Incluso en este momento de revelación y procesamiento emocional, Alejandro había detectado el cambio en la dinámica familiar. Era una confirmación de que habían tomado la decisión correcta de incluirlo en esta nueva realidad. «Todo está bien», dijo Rodrigo. «De hecho, mejor que en mucho tiempo. Pero hay algunas cosas de las que queremos hablar contigo más tarde. ¿De acuerdo?». Alejandro asintió, aunque Carmen pudo ver la curiosidad y tal vez un poco de preocupación en sus ojos. Era el tipo de respuesta que los padres dan cuando hay noticias importantes que compartir, y los hijos adolescentes eran expertos en detectar esas señales. «¿Puedo hacer unos huevos?», preguntó Alejandro, dirigiéndose hacia el refrigerador. «No comí mucho en casa de Jorge». «Por supuesto», respondió Carmen levantándose para ayudarlo. «Te ayudo». Mientras Alejandro se movía por la cocina con la familiaridad de quien ha crecido en ese espacio, Carmen observó esta escena cotidiana con nuevos ojos. Durante meses, había estado viviendo con la sensación de que algo fundamental estaba mal en su familia, de que alguna fuerza invisible estaba erosionando lentamente los cimientos de su vida compartida. Ahora, con la verdad finalmente sobre la mesa, se daba cuenta de que lo que había estado en peligro no era el amor entre ellos, sino la comunicación. «Oye, mamá»,
dijo Alejandro mientras cascaba los huevos en el sartén. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, mi amor. Los últimos meses han estado medio raros, ¿no? Como que todos estamos en casa, pero cada quien en su onda. ¿Era mi imaginación? Carmen intercambió una mirada con Rodrigo. Era exactamente el tipo de observación madura que esperaba de Alejandro, pero también la confirmación de que su instinto de incluirlo en la conversación era correcto. No era tu imaginación, admitió Carmen. Has sido muy perceptivo, y por eso queremos hablar contigo más tarde, para explicarte qué ha estado pasando y cómo vamos a seguir adelante. Alejandro asintió mientras removía los huevos en el sartén. Ok, ¿pero es algo malo? ¿Como se van a divorciar o algo así? La pregunta fue tan directa y honesta que Carmen sintió una mezcla de dolor y ternura. Su hijo había estado cargando con sus propias preocupaciones e interpretaciones de la tensión familiar, probablemente imaginando escenarios que incluían la separación de sus padres. No, respondió Carmen con firmeza. No nos vamos a divorciar. De hecho, creo que vamos a estar más unidos que nunca. Alejandro la miró con una expresión de alivio tan evidente que Carmen se dio cuenta de cuánto había estado preocupándose en silencio. Era otra capa de consecuencias del secreto de Rodrigo. No solo había afectado la relación matrimonial, sino también había creado ansiedad en su hijo, quien había percibido los cambios sin entender su origen. Eso suena bien, dijo Alejandro, sirviéndose los huevos en un plato. Los veo más, no sé, más como antes. Era una observación asombrosamente acertada. En el espacio de una conversación, Carmen y Rodrigo habían encontrado una intimidad que había estado ausente durante meses. No era solo el alivio de no tener más secretos, sino también la sensación de estar enfrentando algo juntos, como equipo. Después de que Alejandro terminó de comer y se fue a su habitación para hacer tarea, Carmen y Rodrigo se quedaron nuevamente solos en la cocina. El recibo seguía sobre la mesa, pero ahora parecía menos un documento médico y más un símbolo de transformación. Un papel arrugado que había volado accidentalmente hasta su vida y había cambiado todo. ¿En qué estás pensando?, preguntó Rodrigo notando la expresión contemplativa de Carmen. En lo extraño que es todo esto, respondió ella. Esta mañana me levanté pensando que mi matrimonio se estaba desmoronando, que tal vez mi esposo ya no me amaba, que 20 años de vida compartida se estaban evaporando lentamente. Y ahora, unas horas después, me doy cuenta de que el problema nunca fue falta de amor, sino exceso de protección. Rodrigo sonrió por primera vez en toda la tarde. Una sonrisa triste, pero real. Nunca pensé en eso de esa manera, dijo. Exceso de protección. Pero tienes razón. Quería protegerte tanto que casi destruyo lo que estaba tratando de proteger. Carmen se levantó y comenzó a recoger la mesa, pero sus movimientos eran diferentes a los del inicio del día. Ya no eran mecánicos y automáticos, sino más decididos, como si cada acción tuviera un propósito renovado. Mañana voy a investigar todo lo que pueda sobre el tipo de cáncer que tienes, dijo. Quiero entender el tratamiento, los efectos secundarios, la dieta recomendada, todo. Quiero ser tu compañera en esto, no solo tu esposa. Eres ambas cosas, respondió Rodrigo. Siempre has sido ambas cosas. Mientras el día se convertía en tarde y las sombras se alargaban por toda la casa, Carmen sintió cómo se asentaba en ella una nueva determinación. Los próximos meses iban a ser difíciles, eso era indudable. Habría citas médicas, tratamientos que dejaran a Rodrigo agotado, momentos de miedo y incertidumbre. Pero también habría honestidad, apoyo mutuo y la fuerza que viene de enfrentar las adversidades en equipo. El recibo arrugado, ese pedazo de papel que había llegado a sus vidas por accidente, había resultado ser exactamente lo que necesitaban para encontrar el camino de regreso hacia la intimidad y la confianza. A veces los cambios más importantes llegaban de las maneras más inesperadas, disfrazados de problemas cuando en realidad eran soluciones. Carmen guardó cuidadosamente el recibo en un sobre, no como evidencia de secretos, sino como recordatorio de este día, del momento en que su familia decidió enfrentar la verdad juntos. Era el inicio de una nueva etapa, marcada no por la enfermedad sino por la honestidad, no por el miedo,
sino por el amor que se había vuelto más fuerte al ser puesto a prueba. Alejandro Morales cerró su libro de matemáticas con más fuerza de la necesaria y se recostó en su cama, mirando el techo de su habitación donde aún colgaban algunos pósters de bandas que había pegado 2 años atrás. Las ecuaciones de cálculo diferencial que debía resolver para el lunes se difuminaban en su mente, desplazadas por la conversación que sus padres habían prometido tener con él. Había algo en la manera en que su madre había dicho, «Hay algunas cosas de las que queremos hablar contigo», que le revolvía el estómago. Durante los últimos meses, Alejandro había desarrollado una hipersensibilidad hacia los cambios en la dinámica familiar que lo sorprendía incluso a él mismo. Era como si hubiera adquirido una especie de radar emocional que detectaba las variaciones más sutiles en el comportamiento de sus padres. Las cenas silenciosas, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando él entraba a una habitación, la manera en que su padre había comenzado a contestar el teléfono en voz baja y alejándose de la familia. A sus 17 años, Alejandro había construido toda su identidad alrededor de la estabilidad que representaba su familia. Sus padres eran esa pareja que sus amigos admiraban, que llevaban 20 años casados y aún se tomaban de la mano cuando caminaban por la calle. Eran el ejemplo de que los matrimonios duraderos eran posibles, de que el amor romántico no tenía que desvanecerse con el tiempo. Por eso, cuando esa estabilidad comenzó a mostrar grietas, Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El sonido de voces en la planta baja lo sacó de sus pensamientos. Sus padres estaban hablando en la sala, y aunque no podía distinguir las palabras, el tono de la conversación había cambiado. Ya no era la tensión cargada de secretos que había caracterizado las últimas semanas, sino algo diferente, más intenso pero menos amenazante. Era como si hubieran pasado de caminar en cáscaras de huevo a tener una discusión importante pero necesaria. Alejandro se levantó de la cama y se acercó a la ventana de su habitación, que daba al jardín trasero. Desde ahí podía ver el rosal de Doña Esperanza del otro lado de la barda, y recordó vagamente haber visto a la vecina tocar a su puerta esa mañana. Doña Esperanza era una de esas figuras constantes del barrio, siempre presente pero discreta, el tipo de persona que conocía a todas las familias, pero respetaba su privacidad. Su teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp de su mejor amigo, Jorge. ¿Ya terminaste la tarea de mate? Esta madre está imposible. Alejandro miró el mensaje pero no respondió inmediatamente. Normalmente los problemas académicos de Jorge le parecían importantes, pero hoy todo se sentía secundario comparado con lo que estaba sucediendo en su propia casa. Era extraño cómo la perspectiva podía cambiar tan rápidamente, cómo las preocupaciones que ayer parecían enormes hoy se veían insignificantes. Decidió bajar a la cocina por un vaso de agua, pero principalmente para tratar de captar algo más de la conversación de sus padres. No era que quisiera espiar exactamente, pero la incertidumbre lo estaba matando. Prefería saber la verdad, por difícil que fuera, que seguir imaginando escenarios que probablemente eran peores que la realidad. Mientras bajaba las escaleras procurando que los escalones no crujieran demasiado, pudo escuchar fragmentos de la conversación en la sala. «Necesitas saber todo, Rodrigo. No podemos protegerlo de esto. Tienes razón, pero es tan joven, más fuerte de lo que pensamos». Alejandro se detuvo en el último escalón, procesando lo que había escuchado. Su madre estaba defendiendo su derecho a saber todo sobre alguna situación, mientras que su padre parecía querer protegerlo. El hecho de que estuvieran discutiendo si incluirlo o no en algo importante lo tranquilizó paradójicamente. Significaba que no se trataba de problemas matrimoniales, sino de alguna situación externa que los afectaba como familia. Entró a la cocina haciendo ruido deliberadamente para anunciar su presencia. Inmediatamente, la conversación en la sala se detuvo. Alejandro llenó un vaso con agua del filtro y regresó lentamente hacia las escaleras, esperando que sus padres lo llamaran. Y así fue. «Alejandro, ¿puedes venir a la sala, por favor?» La voz de su madre sonaba firme pero cariñosa. «Ya voy», respondió, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. La sala de su casa siempre había sido su espacio favorito. Era donde se reunía la familia,
para ver películas los viernes por la noche, donde habían celebrado cada cumpleaños importante, donde él había recibido la noticia de su aceptación en la preparatoria que quería. Ahora, al entrar y ver a sus padres sentados juntos en el sofá principal, el espacio se sentía cargado de una solemnidad que no reconocía. «Siéntate, mi amor», le dijo su madre, señalando el sillón individual que estaba frente a ellos. Alejandro se sentó en el borde del sillón, instintivamente preparándose para noticias importantes. Sus padres se veían diferentes a como los había visto en meses. Su madre tenía los ojos ligeramente rojos como si hubiera estado llorando, pero su expresión era más serena de lo que había sido últimamente. Su padre se veía cansado, pero también aliviado de alguna manera que Alejandro no podía definir. «¿Qué pasa?», preguntó, decidiendo que la honestidad directa era mejor que bailar alrededor del tema. Carmen y Rodrigo intercambiaron una mirada, y Alejandro pudo ver en ese intercambio visual toda una conversación silenciosa sobre cómo proceder. «Alejandro», comenzó su padre, «primero quiero que sepas que te amamos mucho, y que sin importar lo que vamos a decirte, nuestra familia va a estar bien». El corazón de Alejandro se saltó un latido. Esa era exactamente la clase de introducción que daban los padres antes de anunciar divorcios, mudanzas traumáticas o muertes en la familia. Se preparó mentalmente para lo peor. «Tu papá está enfermo», dijo su madre directamente, sin rodeos. «Tiene cáncer de próstata y ha estado recibiendo tratamiento durante los últimos meses sin decirnos». El mundo de Alejandro se detuvo. De todos los escenarios que había imaginado durante las últimas semanas, el cáncer nunca había aparecido en sus consideraciones. Había pensado en problemas financieros, en crisis matrimoniales, incluso en la posibilidad de que alguno de sus abuelos estuviera gravemente enfermo, pero nunca había considerado que la enfermedad pudiera estar tan cerca de casa. «¿Cáncer?», repitió, como si la palabra fuera en un idioma extranjero que necesitara tiempo para traducir. «Sí», confirmó su padre con voz suave pero firme, «pero quiero que sepas inmediatamente que el pronóstico es bueno. Es un cáncer localizado, detectado a tiempo, y los doctores dicen que con el tratamiento completo las probabilidades de cura son muy altas». Alejandro sintió como si estuviera procesando información a través de un filtro de algodón. Las palabras llegaban a sus oídos, pero su significado completo tardaba en asentarse en su comprensión. Su padre, el hombre que había sido su modelo de fortaleza y estabilidad durante toda su vida, estaba luchando contra una enfermedad que podía matarlo. «¿Cuánto tiempo?», preguntó, aunque no estaba seguro exactamente qué estaba preguntando. ¿Cuánto tiempo llevaba enfermo? ¿Cuánto tiempo le quedaba? ¿Cuánto tiempo había estado su familia viviendo una mentira? 4 meses de tratamiento, respondió su madre, interpretando correctamente su pregunta. «Tu papá ha estado yendo al oncólogo desde octubre, recibiendo quimioterapia, sin decirnos nada porque quería protegernos». Alejandro miró a su padre con una mezcla de admiración y frustración que lo sorprendió. Admiración por la fuerza que debía haber requerido pasar por eso solo. Frustración porque significaba que durante meses había estado preocupándose por las cosas equivocadas, construyendo teorías sobre problemas que no existían, mientras el verdadero problema se desarrollaba en secreto. «Por eso han estado tan raros», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. «Sí», admitió su padre, «y siento mucho que hayas tenido que vivir con esa incertidumbre. No fue justo para ti ni para tu mamá». Alejandro se recostó en el sillón, necesitando el apoyo del respaldo mientras procesaba esta nueva realidad. Mentalmente comenzó a repasar los últimos meses, reinterpretando eventos que ahora adquirían un significado completamente diferente. Las veces que había encontrado a su padre viendo televisión a las 2 de la mañana, alegando insomnio. Los días en que llegaba del trabajo particularmente cansado. Las conversaciones telefónicas susurradas que había atribuido a problemas laborales. «¿Se va a curar?», preguntó, yendo directamente al centro de sus miedos. «Los doctores dicen que sí», respondió su padre, «pero va a ser un proceso largo. 6 meses más de tratamiento, posiblemente algunos efectos secundarios, y un periodo de recuperación después de eso». «¿Qué tipo de efectos secundarios?»,
Su madre respondió esta vez. Cansancio, principalmente. A veces náuseas. Días en que no va a sentirse bien y necesitará descansar más de lo normal. Alejandro asintió, apreciando que le estuvieran dando información específica y honesta. A los 17 años, había desarrollado una aversión particular hacia las respuestas vagas de los adultos. Prefería la verdad completa, incluso si era difícil de manejar, que las medias verdades diseñadas para protegerlo. ¿Qué necesitan de mí?, preguntó después de un momento de silencio. La pregunta pareció sorprender a sus padres. Carmen y Rodrigo se miraron con una expresión que mezclaba orgullo y ternura. Nada específico, respondió su madre. Solo que seas tú mismo, que continúes con tu vida normal, con tus estudios, con tus amigos, que sepas que puedes hacer preguntas cuando las tengas, y que si algún día necesitas hablar de cómo te sientes con todo esto, estamos aquí. Pero también, añadió su padre, si hay días en que necesito descansar más, o si hay cambios en nuestra rutina familiar, ya sabes por qué. Y si alguna vez necesitas ayuda con algo y yo no estoy disponible, no es porque no me importe, sino porque estoy luchando contra esto. Alejandro procesó esto último comentario. Su padre raramente admitía limitaciones físicas o emocionales. Era el tipo de hombre que trabajaba cuando tenía fiebre, que arreglaba cosas en la casa incluso cuando estaba exhausto, que siempre parecía tener energía infinita para las necesidades de su familia. La idea de que pudiera necesitar descansar, de que pudiera no estar disponible, representaba un cambio fundamental en la dinámica familiar. Hay algo más, dijo Alejandro después de considerar todo lo que había escuchado. Quiero ir con ustedes a las citas médicas, al menos a algunas. Esta vez, la sorpresa en los rostros de sus padres fue evidente. Alejandro, no es necesario, comenzó su padre. No estoy preguntando si es necesario, interrumpió Alejandro con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. Estoy diciendo que quiero hacerlo. Si vamos a ser honestos como familia, si vamos a enfrentar esto juntos, entonces quiero entender completamente lo que está pasando. Carmen sonrió, y Alejandro pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. Me parece perfecto, dijo ella. De hecho, me parece más que perfecto. ¿Estás seguro?, preguntó Rodrigo. Los hospitales no son lugares muy agradables y las conversaciones con los doctores pueden ser... Papá, lo interrumpió Alejandro. Tengo 17 años. El próximo año voy a estar en la universidad, viviendo solo, tomando mis propias decisiones médicas si me enfermo. Creo que puedo manejar una conversación con un oncólogo. Rodrigo asintió lentamente, y Alejandro pudo ver que estaba reevaluando su percepción de la madurez de su hijo. La próxima cita es el miércoles a las 11, dijo Carmen. Si realmente quieres venir, puedes faltar a clases esa mañana. Quiero venir, confirmó Alejandro sin dudarlo. Permanecieron en silencio durante varios minutos, cada uno procesando esta nueva configuración familiar. Alejandro se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en la manera en que se relacionarían de ahora en adelante. Ya no era simplemente el hijo protegido por padres que manejaban los problemas adultos en privado. Ahora era parte de un equipo que enfrentaría desafíos juntos. ¿Puedo hacer algunas preguntas más?, preguntó Alejandro. Todas las que quieras, respondió su madre. ¿Cuánto cuesta el tratamiento? Otro intercambio de miradas entre sus padres. Alejandro había aprendido a leer estas comunicaciones silenciosas. Significaba que estaba preguntando sobre algo que ellos habían estado discutiendo en privado. Es costoso, admitió su padre. Estamos usando algunos de nuestros ahorros y tal vez tengamos que hacer algunos ajustes en nuestro presupuesto familiar. ¿Cómo cancelar mi viaje de graduación a Cancún? No, respondió Carmen inmediatamente. Tu graduación es importante, y queremos que tengas esas experiencias. Mamá, si necesitan el dinero para algo más importante. Alejandro, interrumpió Rodrigo. Apreciamos que estés pensando en eso, pero nuestro trabajo como padres es asegurarnos de que tu vida continúe siendo lo más normal posible. Tu graduación, tu ingreso a la universidad, tus planes para el futuro, todo eso sigue siendo prioritario. Alejandro asintió, aunque mentalmente ya estaba considerando maneras de contribuir.
Tenía un trabajo de medio tiempo los fines de semana en una tienda de computación, y aunque el salario era modesto, podía empezar a ahorrar para gastos personales que antes había asumido que sus padres cubrirían. ¿Mis abuelos saben? Todavía no, respondió Carmen. Acabamos de tomar la decisión de ser completamente abiertos sobre esto. Vamos a llamarlos esta semana. Alejandro pensó en sus abuelos paternos, que vivían en Puerto Vallarta, y en su abuela materna, que estaba en Guadalajara pero del otro lado de la ciudad. Eran personas mayores que se preocuparían intensamente por esta noticia, y él podía entender por qué sus padres habían querido esperar hasta tener más información antes de alarmarlos. ¿Hay algo que deba hacer diferente en casa?, preguntó. ¿Cómo ser más silencioso o ayudar más con las tareas o algo así? La pregunta hizo sonreír a ambos padres. Eres un buen hijo, Alejandro, dijo Rodrigo. Siempre has sido un buen hijo. No necesitas cambiar nada de tu comportamiento. Solo, tal vez, ten un poco más de paciencia con nosotros si a veces estamos más cansados o preocupados de lo normal. Y, añadió Carmen, si alguna vez necesitas hablar con alguien fuera de la familia sobre esto, podemos buscar un consejero o un psicólogo. A veces ayuda a tener una perspectiva externa. Alejandro consideró esto. La idea no le resultaba atractiva inmediatamente, pero podía ver la lógica. Sus amigos, por más cercanos que fueran, no tendrían experiencia con situaciones como esta. Y aunque confiaba en sus padres, también podía imaginar momentos en que necesitaría procesar sus propios miedos sin sentir que estaba añadiendo a la carga emocional de la familia. Tal vez más adelante, dijo. Por ahora quiero ver cómo nos las arreglamos nosotros tres. Me parece bien, respondió Carmen. Alejandro se levantó del sillón y, sin decir palabra, se acercó a sus padres y los abrazó. Era un abrazo diferente a los abrazos rutinarios de buenos días o buenas noches. Era un abrazo que reconocía que su familia había cambiado, que enfrentarían desafíos que nunca habían imaginado, pero que lo harían juntos. Los amo, dijo, sintiendo que las palabras eran inadecuadas pero necesarias. Nosotros también te amamos, respondió su padre, y Alejandro pudo sentir la emoción en su voz. Cuando se separaron, Alejandro regresó a su sillón, pero esta vez se sentó más relajado, como si el peso de la incertidumbre hubiera sido reemplazado por el peso de la responsabilidad compartida. Hay una cosa más, dijo, mirando alternativamente a sus padres. No me gusta que me hayan mantenido en la oscuridad estos meses. Entiendo por qué lo hicieron, pero no me gustó. Sus padres asintieron aceptando la crítica. Tienes razón, admitió Rodrigo. Fue un error. Pensé que te estaba protegiendo, pero en realidad estaba subestimando tu capacidad de manejar información difícil. Y ahora sabemos que prefieres la verdad, incluso cuando es complicada, añadió Carmen. Esa es información importante para nosotros como familia. Alejandro se sintió satisfecho con esta respuesta. No estaba buscando una disculpa elaborada, sino simplemente el reconocimiento de que merecía ser tratado con más respeto del que había recibido. «Entonces, ¿qué sigue?», preguntó. «Mañana tu mamá va a llamar a su trabajo para pedir tiempo libre», explicó Rodrigo. «El miércoles vamos todos juntos a la cita con el doctor, y de ahí en adelante tomamos las cosas día por día. ¿Y el doctor sabe que voy a ir?». «Se lo diremos», respondió Carmen. «Los oncólogos están acostumbrados a tratar con familias enteras, no solo con pacientes individuales». Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación ante la perspectiva de conocer al doctor Guerrero. Sería su primera experiencia directa con el mundo de la oncología, con términos médicos que tendría que aprender y realidades que tendría que enfrentar. «¿Puedo investigar por mi cuenta sobre el tipo de cáncer que tienes?», le preguntó a su padre. «En internet, en libros, donde sea. Quiero entender mejor lo que estamos enfrentando». «Por supuesto», respondió Rodrigo. «Pero tal vez deberías empezar con fuentes médicas confiables. Internet puede tener mucha información incorrecta o alarmista. Podemos buscar algunos recursos juntos», sugirió Carmen. «Sitios web de instituciones médicas reconocidas, libros escritos por especialistas». Alejandro se sintió aliviado de que sus padres no trataran de limitarlo o filtrarlo demasiado en su búsqueda de información.
Era otra señal de que realmente lo estaban tratando como un miembro completo del equipo familiar. Hay algo que quiero que sepan, dijo después de un momento. Estos últimos meses, cuando las cosas se sentían raras entre ustedes, yo pensé que se iban a divorciar. La confesión pareció doler a sus padres más de lo que Alejandro había anticipado. ¿En serio?, preguntó Carmen con voz suave. Sí. Dejaron de hablar durante las cenas. Dejaron de verse a los ojos cuando pensaban que no estaba mirando. Dejaron de hacer esas bromas tontas que siempre hacían. Pensé que ya no se querían. Rodrigo se pasó las manos por la cara, un gesto que Alejandro reconoció como su manera de lidiar con la frustración o la culpa. Siento mucho que hayas tenido que preocuparte por eso, dijo. Nunca fue nuestra intención que pensaras que nuestro matrimonio estaba en problemas. Pero entiendo por qué llegaste a esa conclusión, añadió Carmen. Los secretos envenenan el ambiente familiar, incluso cuando las intenciones son buenas. Alejandro asintió, agradecido de que sus padres no minimizaran sus preocupaciones o las descartaran como malentendidos juveniles. ¿Ahora se sienten más conectados?, preguntó, una pregunta que podría haber sonado extraña viniendo de un adolescente, pero que en este contexto se sentía completamente apropiada. Carmen y Rodrigo se miraron, y Alejandro pudo ver en esa mirada la respuesta a su pregunta. Sí, respondió Carmen. Definitivamente sí. Eso me tranquiliza, dijo Alejandro, porque los voy a necesitar unidos durante esto. No sé cómo voy a manejar tener un padre con cáncer, pero sé que va a ser más fácil si ustedes dos están bien. La honestidad brutal de la declaración hizo que el ambiente se cargara de emoción. Era una admisión de vulnerabilidad de parte de Alejandro, pero también una demostración de madurez que impresionó a sus padres. Vamos a estar bien, prometió Rodrigo. De hecho, creo que vamos a estar mejor que bien. Y tu papá va a curarse, añadió Carmen con una certeza que Alejandro encontró tranquilizadora, incluso sabiendo que era imposible garantizar ese resultado. Mientras la conversación llegaba a su fin natural, Alejandro se dio cuenta de que su perspectiva sobre la vida había cambiado fundamentalmente en el espacio de una hora. Esa mañana había sido un adolescente típico, preocupado principalmente por exámenes, amigos y planes para el fin de semana. Ahora era un joven que tendría que aprender a navegar el mundo de la medicina oncológica, que tendría que encontrar maneras de apoyar a sus padres mientras continuaba con sus propias responsabilidades. ¿Puedo preguntarte algo más, papá?, dijo mientras se preparaba para subir a su habitación. Lo que quieras. ¿Tienes miedo? Rodrigo consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Sí, admitió finalmente. Tengo miedo, pero menos miedo del que tenía esta mañana, cuando estaba enfrentando esto solo. Alejandro asintió apreciando la honestidad. Yo también tengo miedo, confesó, pero también me siento, no sé, orgulloso de que me hayan incluido, como si finalmente fuera lo suficientemente adulto para ser parte de las decisiones importantes de la familia. Siempre has sido parte importante de esta familia, le aseguró Carmen, pero ahora eres parte de una manera diferente, más madura, más consciente. Cuando Alejandro finalmente subió a su habitación, se sentó en su escritorio y abrió su laptop. Tenía tarea que hacer, pero también tenía investigación médica que realizar. Empezó buscando cáncer de próstata pronóstico en sitios web de hospitales reconocidos, tomando notas sobre términos que no entendía y estadísticas que lo tranquilizaban. Mientras leía sobre tasas de supervivencia y opciones de tratamiento, Alejandro se dio cuenta de que había cruzado un umbral importante en su desarrollo personal. Ya no era un niño protegido de las realidades adultas, sino un joven que tendría que aprender a manejar incertidumbres significativas mientras continuaba construyendo su propia vida. Su teléfono vibró con otro mensaje de Jorge. ¿Ya terminaste? Necesito ayuda con el problema 15. Alejandro miró el mensaje y consideró cómo responder. Podía decir simplemente que estaba ocupado, pero otra parte de él quería compartir esta nueva realidad con su mejor amigo. Al final, decidió responder con honestidad. En un rato te ayudo. Acaba de pasar algo importante en mi familia, pero está todo bien. Te cuento mañana. Envió el mensaje y regresó a su investigación médica. Tenía mucho que aprender, y el miércoles llegaría rápido,
pero por primera vez en meses, se sentía como parte integral de su familia, como alguien cuyas opiniones importaban y cuya presencia era valorada en momentos difíciles. Alejandro sabía que los próximos meses le enseñarían cosas sobre la vida que no estaba seguro de estar listo para aprender, pero también sabía que los enfrentaría junto a las dos personas que más amaba en el mundo, y eso hacía toda la diferencia. Elena Vázquez ajustó sus lentes de lectura mientras revisaba el expediente médico que tenía frente a ella en el escritorio. Como secretaria del consultorio del doctor Guerrero desde hacía 12 años, había desarrollado una habilidad particular para leer entre líneas de las historias familiares que se desarrollaban en esa pequeña sala de espera. Los pacientes oncológicos rara vez llegaban solos a las citas de seguimiento, y cuando lo hacían, Elena podía detectar inmediatamente las señales de aislamiento que complicaban tanto el proceso de curación. El expediente de Rodrigo Morales llamó su atención esa mañana del miércoles por una razón específica. En los 4 meses de tratamiento, siempre había llegado solo. Ni una sola vez había venido acompañado por familiares, lo cual era inusual para un hombre casado de mediana edad. Elena había notado cómo Rodrigo permanecía en silencio en la sala de espera, revisando revistas médicas con una concentración exagerada que delataba nerviosismo, evitando el contacto visual con otros pacientes que venían acompañados por sus cónyuges o hijos. Pero esta mañana, cuando Elena vio por la ventana que daba al estacionamiento, observó algo diferente. Rodrigo Morales bajaba de un automóvil acompañado por una mujer elegante de cabello castaño y un joven alto que claramente era su hijo. Los tres caminaban juntos hacia la entrada del consultorio con una dinámica que Elena reconoció inmediatamente. Una familia unida enfrentando una crisis de salud como equipo. Elena había trabajado en medicina el tiempo suficiente para saber que estos momentos de revelación familiar eran cruciales en el proceso de tratamiento. Había visto pacientes que mejoraban dramáticamente una vez que dejaban de cargar solos con el peso del diagnóstico, y otros que empeoraban cuando el secreto los aislaba de sus sistemas de apoyo. «Buenos días», saludó Carmen cuando llegaron al mostrador de recepción. «Somos familia del señor Rodrigo Morales. Tiene cita a las 11. «Por supuesto», respondió Elena con la sonrisa profesional pero cálida que había perfeccionado durante años de trabajar con familias en crisis. «El señor Morales está registrado. ¿Es la primera vez que los acompañantes vienen a consulta?» «Sí», respondió Carmen con una firmeza que Elena admiró silenciosamente. «Soy su esposa, y este es nuestro hijo Alejandro». Elena notó inmediatamente cómo Rodrigo se relajó al escuchar a Carmen identificarse así. Durante meses había observado a este hombre llegar tenso y marcharse igual, cargando solo con las noticias buenas o malas que recibía del doctor Guerrero. Ahora, rodeado de su familia, su postura corporal era completamente diferente. «Perfecto», dijo Elena, tomando nota en el expediente. «El doctor siempre está disponible para hablar con familiares. De hecho, prefiere cuando los pacientes vienen acompañados». Mientras la familia se sentaba en la sala de espera, Elena observó discretamente sus interacciones. Carmen mantenía una postura protectora pero no sobreprotectora, leyendo una revista pero claramente atenta a cualquier necesidad de su esposo. Alejandro, por su parte, mostraba esa mezcla particular de curiosidad y nerviosismo que Elena había visto en hijos adolescentes que enfrentaban por primera vez la realidad médica de sus padres. Elena recordó vívidamente la primera cita de Rodrigo en octubre anterior. Había llegado solo, llenando formularios con manos ligeramente temblorosas, preguntando en voz baja sobre confidencialidad médica y seguros de salud. Sus preguntas habían sido técnicas, pero también había algo en su comportamiento que sugería que estaba manejando la situación como un secreto personal, rather than una crisis familiar. «Señora Vázquez», la voz del doctor Guerrero llegó desde el intercomunicador. «¿Está listo el señor Morales?» «Sí, doctor. Hoy viene acompañado por su esposa e hijo». «Excelente. Por favor, hágalos pasar a todos». Elena se levantó y se acercó a la familia Morales. «El doctor los verá ahora», anunció. «Pueden acompañar al señor Morales todos». Mientras los guiaba por el pasillo hacia el consultorio del doctor Guerrero,
Elena notó cómo Alejandro observaba todo con atención: los diplomas en las paredes, las fotografías de pacientes recuperados, los folletos informativos sobre diferentes tipos de cáncer. Era esa mirada intensa de los jóvenes que están procesando información completamente nueva sobre el mundo adulto. «Doctor», dijo Elena al entrar al consultorio, «la familia del señor Morales». El doctor Martín Guerrero, un hombre de 58 años con el cabello completamente cano y una presencia tranquilizadora, se levantó para recibir a la familia. Elena había trabajado con él el tiempo suficiente para saber que estos momentos de primera reunión familiar eran algunos de sus favoritos en la práctica médica. «Señor Morales, qué gusto verlo acompañado», dijo el doctor extendiendo la mano para saludar a Carmen. «Usted debe ser señora Morales». «Sí, soy Carmen. Y este es nuestro hijo Alejandro». Elena se quedó unos momentos organizando el expediente mientras observaba la dinámica de la consulta. Había desarrollado un instinto para detectar cuándo las familias necesitaban privacidad total, pero también sabía cuándo su presencia discreta podía ser útil para tomar notas o manejar aspectos administrativos. «¿Puedo preguntarles qué los motivó a venir juntos hoy?», preguntó el doctor Guerrero mientras se sentaba frente a su escritorio. «Decidimos que ya era hora de enfrentar esto como familia», respondió Carmen directamente. «Mi esposo ha estado cargando solo con esto durante 4 meses, y nos dimos cuenta de que eso no era justo para él ni para nosotros». Elena vio cómo el doctor Guerrero asintió aprobatoriamente. En sus años de trabajo, había desarrollado teorías claras sobre la importancia del apoyo familiar en el tratamiento oncológico. «Me alegra mucho escuchar eso», dijo el doctor. «Señor Morales, ¿cómo se siente teniendo a su familia aquí?» «Aliviado», respondió Rodrigo sin hesitación. «Más aliviado de lo que pensé que sería posible». Elena tomó notas discretas mientras el doctor Guerrero explicaba detalladamente el progreso del tratamiento. Los números eran alentadores. El PSA de Rodrigo había bajado significativamente, los efectos secundarios habían sido manejables, y las últimas imágenes mostraban una reducción notable en el tamaño de la lesión. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Alejandro, y Elena notó cómo su voz sonaba más madura de lo que esperaría de un adolescente. «Significa que el tratamiento está funcionando exactamente como esperábamos», explicó el doctor Guerrero pacientemente. «Su padre está respondiendo muy bien a la quimioterapia». Elena había presenciado cientos de estas conversaciones, pero nunca dejaba de impresionarle cómo la presencia de familiares cambiaba la dinámica completa de la consulta médica. Rodrigo hacía preguntas que nunca había formulado en sus citas anteriores. Carmen tomaba notas detalladas, y Alejandro contribuía con observaciones sobre síntomas que había notado en casa. «Hay algo que me gustaría mencionar», dijo el doctor Guerrero después de revisar todos los resultados. «En mi experiencia, los pacientes que involucran a sus familias en el proceso de tratamiento tienden a tener mejor adherencia al protocolo médico y, frecuentemente, mejores resultados clínicos». Elena sabía que esta no era solo una observación casual del doctor, sino el resultado de años de práctica médica. Había visto la diferencia que hacía el apoyo familiar en la actitud, el estado de ánimo e incluso en la respuesta física de los pacientes al tratamiento. «¿Hay algo específico que podamos hacer para apoyar mejor el tratamiento?», preguntó Carmen. «Continúen haciendo exactamente lo que están haciendo», respondió el doctor Guerrero. «Manténganse informados, hagan preguntas, vengan a las citas juntos cuando sea posible». Mientras la consulta se desarrollaba, Elena se dio cuenta de que estaba presenciando uno de esos momentos de transformación que ocasionalmente ocurrían en el consultorio. Una familia que había estado fragmentada por el secreto se estaba reunificando alrededor de un propósito común. «¿Cuándo será la próxima cita?», preguntó Alejandro. «En 2 semanas», respondió Elena, consultando la agenda. «Miércoles 6 de marzo, a las 11 de la mañana. Estaremos aquí», dijo Carmen inmediatamente. Elena programó la cita mientras escuchaba al doctor Guerrero explicar los siguientes pasos del tratamiento. Su trabajo le había enseñado a detectar las señales sutiles que indicaban cómo las familias procesaban información médica compleja,
y esta familia estaba manejando todo con una madurez que encontró reconfortante. ¿Hay alguna pregunta más?, preguntó el doctor Guerrero al final de la consulta. Solo una, dijo Alejandro. ¿Hay algo que yo específicamente pueda hacer para ayudar en el proceso de recuperación de mi papá? Elena sintió una punzada de admiración por la pregunta. En 12 años de trabajo, había escuchado a muchos familiares preguntar qué podían hacer por sus seres queridos enfermos, pero rara vez había escuchado a un adolescente formularlo de manera tan directa y madura. Continúa siendo un buen hijo, respondió el doctor Guerrero con una sonrisa. Mantén tus rutinas normales, sigue con tus estudios, pero también mantente disponible emocionalmente cuando tu papá lo necesite. Después de que la familia se marchó, Elena se quedó organizando el expediente y reflexionando sobre lo que había observado. En su trabajo, había sido testigo de innumerables historias familiares que se desarrollaban en las salas de espera y consultorios médicos. Algunas eran historias de fragmentación, donde el diagnóstico de cáncer exponía grietas preexistentes en las relaciones familiares. Otras eran historias de unión, donde la crisis médica actuaba como catalizador para una intimidad más profunda. La historia de los Morales claramente pertenecía a la segunda categoría. Elena había visto cómo Rodrigo había cargado solo con su diagnóstico durante meses, notando su creciente aislamiento y tensión en cada visita. Ahora, en una sola consulta, había presenciado la transformación de un hombre solitario luchando contra el cáncer en una familia unida, enfrentando un desafío juntos. Elena sabía por experiencia que este cambio probablemente tendría efectos que se extenderían mucho más allá del tratamiento médico. Había observado cómo las familias que enfrentaban el cáncer juntas desarrollaban tipos de comunicación y apoyo mutuo que permanecían mucho después de que terminara el tratamiento. Mientras actualizaba el expediente de Rodrigo, Elena añadió una nota sobre la participación familiar que podría ser útil para consultas futuras. Era el tipo de detalle que podría parecer menor, pero que en la práctica médica oncológica podía hacer una diferencia significativa en cómo el equipo médico abordaba el cuidado del paciente. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Consultorio Doctor Guerrero, habla Elena. Buenos días, necesito programar una cita para mi esposo. Le acaban de diagnosticar cáncer y está muy asustado. Elena reconoció inmediatamente el tono de voz. Una esposa preocupada tratando de navegar un sistema médico desconocido mientras apoyaba a un marido en crisis. Por supuesto, respondió Elena con la misma calidez profesional que había mostrado a la familia Morales. ¿Puede darme algunos detalles sobre el diagnóstico? Mientras programaba esta nueva cita, Elena pensó en los ciclos que se repetían constantemente en su trabajo. Cada día llegaban nuevos pacientes asustados, muchos de ellos inicialmente solos, cargando secretos que creían protectores pero que en realidad eran aislantes. Y gradualmente, algunos de ellos aprendían lo que los Morales habían descubierto, que compartir la carga no la hacía más pesada sino más manejable. Elena terminó la llamada y regresó a sus tareas administrativas, pero una parte de su mente seguía procesando la transformación que había presenciado esa mañana. En 12 años de trabajo en oncología, había aprendido que su papel se extendía mucho más allá de programar citas y manejar expedientes. Era, en muchos sentidos, una testigo silenciosa de algunos de los momentos más importantes en las vidas de las familias que atendía. La historia de los Morales le recordó por qué había elegido trabajar en medicina oncológica, a pesar de las dificultades emocionales que implicaba. No era solo por las historias de curación física, sino también por las historias de curación emocional y familiar que se desarrollaban paralelas al tratamiento médico. Elena sabía que vería a la familia Morales cada 2 semanas durante los próximos 6 meses, y que sería testigo de su jornada completa a través del tratamiento y la recuperación. Era un privilegio que nunca daba por sentado, la oportunidad de observar cómo las familias encontraban fuerza que no sabían que tenían, y cómo los desafíos más difíciles a veces revelaban las conexiones más profundas. Mientras organizaba los expedientes para las citas de la tarde, Elena se sentía satisfecha, sabiendo que había contribuido, aunque fuera de manera pequeña, a facilitar la reunificación de una familia
que había estado fragmentada por secretos bien intencionados. Era exactamente el tipo de día que le recordaba por qué amaba su trabajo, a pesar de todas las dificultades que implicaba trabajar en el mundo de la oncología. Esperanza Hernández regó cuidadosamente sus rosales en el jardín trasero, permitiendo que el agua cayera suavemente sobre las raíces sin tocar directamente las flores. A sus 72 años, había desarrollado una rutina matutina que incluía no solo el cuidado de sus plantas, sino también una observación discreta pero atenta de la vida del barrio que la rodeaba. Durante las 4 décadas que había vivido en esa casa de la colonia americana, Esperanza había sido testiga silenciosa de los ciclos familiares que se desarrollaban al otro lado de la barda medianera. Esta mañana de marzo, mientras ajustaba el chorro de la manguera hacia las bugambilias que compartían el espacio con los rosales, Esperanza notó algo diferente en la casa de los Morales. Había una energía renovada que se manifestaba en pequeños detalles. La música que llegaba suavemente desde su cocina, el sonido de risas durante el desayuno, la manera en que Carmen había salido esa mañana al jardín a tender ropa con una ligereza en sus movimientos que no había visto en meses. Esperanza sabía que algo había cambiado desde aquel domingo de febrero cuando había encontrado el recibo arrugado bajo sus rosales. No era curiosidad malsana lo que la motivaba a observar. Era genuina preocupación por vecinos que habían sido parte de su vida cotidiana durante 2 décadas. Había visto crecer a Alejandro desde niño. Había intercambiado saludos cordiales con Rodrigo cada mañana cuando él se dirigía al trabajo. Había compartido ocasionales charlas con Carmen sobre plantas y recetas durante encuentros casuales en el supermercado del barrio. Ahí fue cuando notó que Carmen se acercaba a la barda medianera, llevando en sus manos una charola con 2 tazas de café humeante y lo que parecía ser pan dulce casero. «Buenos días, doña Esperanza», saludó Carmen desde su lado de la barda. «¿Cómo están sus rosales?» «Buenos días, mija. Muy bien, gracias a Dios. Ya ves cómo están floreciendo con este clima», respondió Esperanza, notando inmediatamente que Carmen se veía más descansada de lo que había lucido en semanas. «¿Cómo está toda la familia?» «Muy bien, actually mejor que bien», respondió Carmen con una sonrisa que Esperanza reconoció como genuina. «De hecho, quería invitarla a tomar un café. Tengo algo que contarle y también algo que agradecerle». Esperanza sintió una curiosidad mezclada con preocupación. En todos los años de vecindad, sus interacciones con los Morales habían sido cordiales, pero manteniendo la distancia apropiada entre vecinos. Esta invitación sugería algo más personal. ¿Algo que agradecerme? No he hecho nada especial, mija. Claro que sí, insistió Carmen. ¿Puede venir? Rodrigo y Alejandro también quieren verla. Esperanza asintió intrigada. Se quitó los guantes de jardinería y se dirigió hacia la puerta lateral que conectaba ambos patios, una puerta que rara vez se usaba pero que existía desde que las casas fueron construidas, diseñada para facilitar la convivencia entre vecinos en una época en que los barrios funcionaban como comunidades más integradas. Al entrar al jardín de los Morales, Esperanza notó inmediatamente cómo el espacio se veía mejor cuidado de lo que recordaba. El césped estaba recién cortado, los maceteros habían sido reorganizados, y había una sensación general de renovación que contrastaba con la atmósfera de descuido que había percibido durante los meses anteriores. «Doña Esperanza, qué gusto verla», la saludó Rodrigo saliendo de la casa seguido por Alejandro. Esperanza notó que Rodrigo se veía más delgado de lo que recordaba, pero también que su expresión era más relajada, menos tensa. «Hola, vecinos», respondió Esperanza, aceptando la invitación gestual de Carmen para sentarse en la mesa del jardín que habían preparado bajo la sombra de un árbol de naranjo. Mientras Carmen servía el café, Esperanza observó la dinámica familiar que se desarrollaba frente a ella. Había algo diferente en la manera en que se relacionaban entre ellos, una intimidad renovada que contrastaba marcadamente con la tensión que había percibido durante los meses anteriores. «Doña Esperanza», comenzó Rodrigo después de que todos se acomodaran. «Queremos contarle algo importante, y también agradecerle por algo que hizo sin saberlo». Esperanza tomó un sorbo de su café, notando que Carmen había recordado exactamente cómo le gustaba, con poca azúcar y un toque de canela.
Cuando usted encontró ese recibo en su jardín y tuvo la gentileza de traérnoslo, continuó Carmen, no se imaginaba que ese simple gesto iba a cambiar completamente la vida de nuestra familia. ¿El recibo?, preguntó Esperanza, recordando inmediatamente aquel papel arrugado que había encontrado bajo sus rosales. Era del señor Rodrigo. Pensé que se le había caído. Sí, era mío, confirmó Rodrigo. Pero ese recibo contenía información que yo había estado ocultando de mi familia. Era de un tratamiento médico que estaba recibiendo sin decírselo a Carmen ni a Alejandro. Esperanza sintió cómo se le aceleraba el pulso. Su experiencia de vida le había enseñado que cuando las familias ocultaban información médica, generalmente se trataba de situaciones graves. ¿Está usted enfermo?, preguntó directamente, con la franqueza que había desarrollado en sus 72 años. Tengo cáncer de próstata, respondió Rodrigo sin rodeos. He estado recibiendo tratamiento desde octubre, pero decidí mantenerlo en secreto para proteger a mi familia. Esperanza asintió lentamente, procesando esta información mientras observaba las expresiones de Carmen y Alejandro. Ambos parecían serenos, no con la angustia que esperaría si acabaran de recibir noticias devastadoras. ¿Y cómo está respondiendo al tratamiento?, preguntó, dirigiéndose directamente a la preocupación práctica más importante. Muy bien, respondió Carmen. Los doctores dicen que el pronóstico es excelente, pero lo importante es que ahora estamos enfrentando esto juntos. El recibo que usted encontró y nos trajo era la llave que necesitábamos para abrir esta conversación, explicó Alejandro. Durante meses todos sabíamos que algo estaba mal, pero nadie sabía exactamente qué. Esperanza miró a Alejandro con admiración. A los 17 años, el joven estaba hablando sobre la enfermedad de su padre con una madurez que la impresionó. «¡Ay, mijos!», dijo Esperanza, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. No tenía idea de que un papelito que se voló con el viento iba a ser tan importante. Por eso queremos agradecerle, dijo Carmen. Sin su gesto de buena vecina, tal vez mi esposo habría continuado cargando solo con este secreto durante meses más. Esperanza tomó otro sorbo de café, reflexionando sobre los misterios de la vida cotidiana. En sus 72 años había aprendido que los eventos más significativos a menudo llegaban disfrazados de coincidencias menores. ¿Saben una cosa?, dijo después de un momento. Ese día, cuando encontré el recibo, algo me dijo que era importante. No sabía por qué, pero sentí que no debía simplemente tirarlo a la basura. ¿En serio?, preguntó Carmen intrigada. Sí. Estaba regando mis plantas muy temprano, como siempre, y cuando vi el papel debajo del rosal, mi primera reacción fue recogerlo para tirarlo. Pero después pensé, Esperanza, este papel tiene nombre y apellido. Alguien podría necesitarlo. Nunca pensé que fuera algo médico. Rodrigo se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Cómo se sintió cuando se dio cuenta de lo que había en el recibo? Preocupada, admitió Esperanza. Pero también pensé que si había llegado hasta mi jardín, tal vez era porque necesitaba llegar hasta ustedes de alguna manera. La observación de Esperanza resonó con algo profundo en la familia Morales. Durante semanas habían estado luchando con secretos y malentendidos, y un simple acto de honestidad vecinal había creado la oportunidad para la verdad. Doña Esperanza, dijo Carmen, hay algo más que queremos pedirle. Dígame, mija. Durante estos meses de tratamiento va a haber días en que Rodrigo no se sienta muy bien. Días en que tal vez necesite descansar más, o en que yo tenga que llevarlo a citas médicas. Si alguna vez nota algo extraño en la casa, o si necesitamos alguna ayuda pequeña, ¿podríamos contar con usted? Esperanza sintió una calidez familiar en el pecho. Durante décadas había sido parte silenciosa de la vida del barrio, observando desde la distancia apropiada pero siempre dispuesta a ayudar cuando era necesario. Por supuesto, respondió sin hesitación. Para eso están los vecinos. Y si necesitan que esté atenta a algo en particular, no más díganme. También, añadió Alejandro, si alguna vez está en su jardín y ve que necesito hablar con alguien, ¿estaría bien si me acerco? A veces los jóvenes necesitamos la perspectiva de alguien con más experiencia de vida. La petición de Alejandro tocó algo profundo en Esperanza. Había criado 3 hijos propios, todos ya adultos y viviendo en otras ciudades,
y extrañaba esa sensación de ser necesaria en el desarrollo de un joven. Claro que sí, mijo. Cualquier cosa que necesites. Mientras terminaban el café y el pan dulce, Esperanza se dio cuenta de que estaba presenciando algo hermoso. Una familia que había encontrado una manera de transformar una crisis en una oportunidad para conexiones más profundas, no solo entre ellos, sino también con su comunidad. ¿Puedo preguntarles algo?, dijo Esperanza después de un momento. Lo que quiera, respondió Carmen. ¿Cómo están manejando todo esto emocionalmente? Debe ser muy difícil. Carmen y Rodrigo intercambiaron una mirada que Esperanza reconoció como la comunicación silenciosa de una pareja que había aprendido a entenderse profundamente. Es difícil, admitió Carmen, pero también es liberador. Durante meses estuvimos viviendo con secretos que nos estaban separando. Ahora, enfrentando la verdad juntos, nos sentimos más unidos que en años. Y yo, añadió Rodrigo, me siento menos asustado. El cáncer sigue siendo cáncer, pero enfrentarlo con apoyo hace toda la diferencia. Esperanza asintió, comprendiendo perfectamente. En su experiencia, había aprendido que los problemas compartidos no se hacían necesariamente más pequeños, pero definitivamente se volvían más manejables. ¿Y los doctores qué dicen sobre tener el apoyo familiar?, preguntó. Que es una de las mejores medicinas que existen, respondió Alejandro. El doctor nos dijo que los pacientes con apoyo familiar tienden a recuperarse mejor y más rápido. Esperanza sonrió, sintiendo una satisfacción profunda al saber que su pequeño acto de buena vecindad había contribuido indirectamente a este resultado positivo. Miren, dijo, levantándose de su silla, voy a traer algo. Esperanza cruzó rápidamente hacia su casa y regresó unos minutos después con una pequeña maceta que contenía un brote de rosal. Este viene del mismo rosal donde encontré el recibo, explicó entregándole la maceta a Carmen. Pensé que tal vez les gustaría tenerlo en su jardín, como recordatorio de que a veces las cosas buenas pueden crecer de momentos difíciles. Carmen aceptó la maceta con lágrimas en los ojos. Es perfecto, dijo. Vamos a plantarlo aquí mismo junto a la barda, para que cuando florezca podamos verlo desde ambos jardines. Mientras los 3 miembros de la familia Morales se turnaban para preparar un lugar en el jardín para el nuevo rosal, Esperanza los observó trabajar juntos con una coordinación que hablaba de vínculos familiares fuertes y renovados. Doña Esperanza, dijo Rodrigo mientras aplanaba la tierra alrededor del brote recién plantado, quiero que sepa que usted es parte de la historia de nuestra recuperación. Cada vez que veamos este rosal florecer, vamos a recordar que usted fue la persona que hizo posible que comenzáramos a sanar como familia. Esperanza sintió una emoción profunda ante estas palabras. En sus años de viudez, a veces se preguntaba si su vida cotidiana tenía impacto real en el mundo. Momentos como este le confirmaban que los actos pequeños de bondad y atención podían tener consecuencias que se extendían mucho más allá de lo que era posible imaginar. No fue nada, respondió modestamente. Solo hice lo que cualquier buen vecino habría hecho. Pero ese es exactamente el punto, dijo Carmen. En un mundo donde es fácil ignorar a las personas que viven al lado nuestro, usted eligió prestar atención y actuar con bondad. Eso importa más de lo que se imagina. Mientras el sol de marzo se elevaba más alto en el cielo, creando sombras más cortas en el jardín compartido, Esperanza se dio cuenta de que había sido testigo de algo extraordinario. Una familia que había estado al borde de la fragmentación debido a secretos bien intencionados, había encontrado el camino de regreso hacia la intimidad y el apoyo mutuo. ¿Saben qué es lo que más me gusta de todo esto?, dijo Esperanza mientras se preparaba para regresar a su casa. ¿Qué?, preguntó Alejandro. Que ustedes 3 no solo van a salir más fuertes de esta experiencia, sino que van a ser el tipo de familia que inspire a otros a enfrentar sus propios desafíos con honestidad y valor. Carmen, Rodrigo y Alejandro se miraron, reconociendo la verdad en las palabras de su vecina. Lo que había comenzado como una crisis médica manejada en secreto, se había transformado en una oportunidad para redefinir completamente su manera de relacionarse como familia. Esperanza, dijo Carmen, usando por primera vez solo el nombre de pila de su vecina. Espero que sepa que a partir de ahora es parte de nuestra familia extendida.
Su jardín y el nuestro van a estar conectados no solo por esa barda, sino también por esta experiencia compartida. Esperanza asintió, sintiendo cómo algo se asentaba en su corazón. Durante años había sido una observadora discreta de la vida del barrio. Ahora se había convertido en participante activa en la historia de recuperación de una familia que admiraba. Mientras regresaba a su casa, Esperanza reflexionó sobre los misterios de la vida comunitaria. Un papel arrugado que el viento había depositado en su jardín se había convertido en el catalizador para la curación de una familia entera. Era el tipo de historia que le recordaba por qué había elegido quedarse en este barrio durante tantos años, por qué valoraba la continuidad de las relaciones vecinales que se desarrollaban lentamente a lo largo de décadas. Esa tarde, mientras regaba nuevamente sus rosales, Esperanza podía escuchar sonidos familiares pero renovados provenientes de la casa de los Morales, conversaciones animadas durante la comida, música que llegaba desde la cocina, la risa de Alejandro hablando por teléfono con sus amigos. Eran los sonidos de una familia que había encontrado su ritmo nuevamente, que había aprendido a enfrentar la adversidad sin sacrificar la alegría. Al anochecer, cuando las luces se encendían en ambas casas, Esperanza se sentó en su portal a disfrutar la brisa vespertina. Podía ver la luz cálida que salía de la ventana de la cocina de los Morales, donde Carmen, Rodrigo y Alejandro cenaban juntos, probablemente planificando los próximos pasos del tratamiento médico, pero también hablando sobre la vida cotidiana que continuaba desarrollándose alrededor de la enfermedad. Esperanza sabía que los próximos meses traerían desafíos para la familia Morales. Habría días difíciles, citas médicas que generarían ansiedad, momentos de miedo e incertidumbre, pero también sabía que enfrentarían todo eso juntos, como equipo, con la fortaleza que viene del amor honesto y el apoyo mutuo. El recibo arrugado que había encontrado bajo sus rosales había cumplido su propósito de maneras que nunca podría haber imaginado. Había sido el pequeño accidente que reveló una gran verdad, la coincidencia aparentemente menor que desencadenó una transformación familiar importante. Esperanza se levantó de su silla en el portal y se dirigió hacia adentro, sintiendo una satisfacción profunda. En sus 72 años, había aprendido que la vida más plena se encontraba no solo en los eventos grandes y dramáticos, sino también en los momentos de bondad cotidiana que conectaban a las personas unas con otras de maneras inesperadas y duraderas. Mañana volvería a regar sus rosales, continuaría observando discretamente la vida del barrio, y seguiría siendo la clase de vecina que prestaba atención y actuaba con bondad cuando la oportunidad se presentaba. Era un papel que había desempeñado durante décadas, pero que ahora comprendía con una claridad renovada sobre su importancia en el tejido de la comunidad. La historia de los Morales le había enseñado que nunca se sabía cuándo un pequeño acto de atención podía cambiar el curso completo de la vida de una familia. Era una lección que llevaría consigo mientras continuaba viviendo su propia vida con la gracia y la generosidad que habían caracterizado sus años en este barrio que amaba. Un año después, Carmen Morales colocó cuidadosamente las últimas flores en el jarrón del centro de la mesa, ajustando los pétalos de rosa que había cortado esa mañana del arbusto que doña Esperanza les había regalado exactamente un año atrás. Las rosas habían florecido espléndidamente durante toda la primavera, creando una cascada de color que conectaba visualmente ambos jardines y servía como recordatorio diario de cómo los gestos más pequeños podían generar las transformaciones más profundas. Era sábado por la tarde, y la casa se preparaba para recibir a la familia extendida que se reuniría para celebrar dos acontecimientos simultáneos: el primer aniversario del final del tratamiento oncológico de Rodrigo y la graduación de Alejandro de la preparatoria. Era una coincidencia de fechas que Carmen interpretaba como una señal de que la vida tenía su propia manera de crear simetrías significativas. Rodrigo entró a la cocina llevando una caja de fotografías que había estado organizando durante la mañana. Su aspecto físico había regresado completamente a la normalidad. Había recuperado el peso perdido durante el tratamiento. Su energía estaba en niveles que no había experimentado en años, y los análisis médicos más recientes confirmaban lo que toda la familia ya sentía en sus corazones. Estaba completamente curado. ¿Recuerdas esta?,
Preguntó Rodrigo mostrándole a Carmen una fotografía tomada el día de su primera cita médica familiar. En la imagen, los tres aparecían en la sala de espera del consultorio del doctor Guerrero, con expresiones que mezclaban nerviosismo y determinación. Alejandro se veía notablemente más joven, aunque solo había pasado un año, como si la experiencia lo hubiera madurado de maneras que iban más allá del simple paso del tiempo. Por supuesto que la recuerdo, respondió Carmen, tomando la fotografía entre sus manos. Ese día me sentía aterrorizada, pero también más conectada contigo de lo que me había sentido en meses. Y ahora mira dónde estamos, dijo Rodrigo, abrazándola por la cintura mientras observaban juntos la imagen. El sonido de la puerta principal anunció la llegada de Alejandro, que regresaba de los ensayos de graduación en la preparatoria. Entró a la cocina con esa energía particular de los jóvenes de 18 años, que están a punto de embarcarse en nuevas aventuras, pero que también había adquirido una profundidad emocional que impresionaba constantemente a sus padres. ¿Ya llegaron los abuelos?, preguntó dirigiéndose directamente al refrigerador en busca de agua fría. Llegarán en 1 hora, respondió Carmen. ¿Cómo estuvo el ensayo? Bien. Raro pensar que el lunes ya no voy a ser estudiante de preparatoria, dijo Alejandro, y luego, mirando la fotografía que sus padres seguían observando, añadió, ¿saben qué es lo más extraño de todo este año? ¿Qué?, preguntaron Carmen y Rodrigo casi simultáneamente. Que cuando me preguntan cuál fue la experiencia más importante de mi último año de preparatoria, no pienso en exámenes o en fiestas o en el baile de graduación. Pienso en las citas médicas de los miércoles, en las conversaciones que tuvimos sobre miedo y esperanza, en cómo aprendimos a ser honestos unos con otros de maneras que nunca había imaginado. Carmen sintió ese tipo de orgullo maternal que va más allá de los logros académicos o deportivos, el orgullo de ver a un hijo convertirse en una persona de carácter y profundidad emocional. ¿Y cómo te sientes ahora que todo eso ya pasó?, preguntó Rodrigo. Alejandro consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder, una costumbre que había desarrollado durante los meses en que las conversaciones familiares habían adquirido un peso y una importancia que requerían reflexión. Me siento preparado, dijo finalmente, no solo para la universidad, sino para la vida en general, como si hubiera aprendido algo fundamental sobre cómo enfrentar las cosas difíciles sin perder lo que realmente importa. El timbre de la puerta interrumpió el momento, y Carmen fue a recibir a los abuelos paternos, que habían viajado desde Puerto Vallarta específicamente para esta celebración. Los padres de Rodrigo, don Alberto de 73 años y doña Rosa de 70, entraron con esa energía vibrante de los abuelos que están genuinamente emocionados de celebrar los logros de sus nietos. ¿Dónde está nuestro graduado?, preguntó doña Rosa, abrazando inmediatamente a Alejandro. ¿Y dónde está nuestro sobreviviente?, añadió don Alberto, dirigiéndose hacia Rodrigo con una sonrisa que no podía ocultar la emoción de ver a su hijo completamente recuperado. Mientras la familia se reunía en la sala, Carmen observó las interacciones con una perspectiva que había sido transformada por los eventos del año anterior. La honestidad que habían aprendido durante los meses de tratamiento se había convertido en una característica permanente de su dinámica familiar. Ya no había secretos bien intencionados, no había información importante que se mantuviera en privado para proteger a otros miembros de la familia. Cuéntenos cómo ha sido este año, pidió doña Rosa, acomodándose en el sofá donde exactamente 1 año atrás Carmen y Rodrigo habían tenido la conversación que cambió todo. Transformador, respondió Carmen sin hesitación. Difícil en momentos, pero fundamentalmente transformador. Los miércoles se convirtieron en nuestros días sagrados, explicó Alejandro. Íbamos los 3 a las citas médicas. Después comíamos juntos en algún restaurante cerca del hospital, y en el camino a casa hablábamos sobre todo lo que estábamos aprendiendo. ¿Cómo qué?, preguntó don Alberto, genuinamente interesado. Como que el miedo es más manejable cuando se comparte, respondió Rodrigo. Como que los problemas que parecen insolubles cuando los enfrentas, solo se vuelven manejables cuando tienes apoyo. Como que la honestidad, incluso cuando duele, siempre es mejor que los secretos.
El sonido familiar de pasos en el jardín trasero anunció la llegada de doña Esperanza, que había desarrollado la costumbre de aparecer en los momentos importantes de la familia Morales durante el año anterior. Carmen se levantó para recibirla, pero Alejandro se adelantó. «Doña Esperanza», dijo, abrazándola con el cariño genuino que había desarrollado hacia la mujer que consideraba parcialmente responsable de la curación de su familia. Estaba esperando que viniera. ¿Cómo iba a perderme la graduación de mi nieto adoptivo?, respondió Esperanza con una sonrisa, usando el término cariñoso que había comenzado a emplear para referirse a Alejandro durante los últimos meses. Mientras Esperanza se integraba naturalmente a la reunión familiar, Carmen reflexionó sobre cómo la definición de familia se había expandido durante el año anterior. Ya no era solo la unidad nuclear de 3 personas que había sido durante 18 años, sino una red más amplia que incluía a la vecina cuyo acto de bondad había cambiado sus vidas, al doctor Guerrero y su equipo médico, que se habían convertido en figuras cruciales en su historia, y a una red de amigos y familiares que habían respondido con apoyo cuando finalmente se sintieron libres de compartir su experiencia. «Doña Esperanza», dijo doña Rosa, «Carmen nos contó por teléfono sobre el recibo que usted encontró. ¿Realmente no tenía idea de lo importante que sería?» «Para nada», respondió Esperanza con honestidad. «Solo pensé que era lo correcto que hacer. Pero ahora, viendo a esta familia un año después, me doy cuenta de que a veces los actos más pequeños pueden tener las consecuencias más grandes». «El rosal que nos regaló ya tiene más flores que el de usted», bromeó Alejandro. «Creo que le gusta más nuestro jardín». «O tal vez», respondió Esperanza con una sabiduría que solo viene con la edad. «Las plantas florecen mejor cuando crecen en tierra que ha sido regada con lágrimas de gratitud y abonada con amor honesto». La conversación fluyó naturalmente entre recuerdos del año anterior y planes para el futuro. Alejandro hablaría sobre su aceptación en la Universidad de Guadalajara, donde estudiaría ingeniería biomédica, una decisión que había tomado directamente inspirada por su experiencia en el mundo de la medicina oncológica. Rodrigo compartiría los resultados de sus análisis más recientes, que confirmaban que no había señales de recurrencia del cáncer. Carmen describiría los cambios que había implementado en su trabajo, donde ahora coordinaba un programa de apoyo para familias de estudiantes que enfrentaban crisis médicas. ¿Saben cuál es la parte más hermosa de toda esta historia?, preguntó Carmen mientras servía café para todos. ¿Cuál?, preguntó su suegra. Que lo que comenzó como la experiencia más aterradora de nuestras vidas, se convirtió en la experiencia que más nos unió como familia. El cáncer, que llegó como una amenaza, terminó siendo el catalizador para una intimidad que nunca habíamos experimentado. Rodrigo asintió, tomando la mano de Carmen de una manera que se había vuelto natural durante los meses de tratamiento, pero que había permanecido como parte de su nueva dinámica relacional. Y lo más importante, añadió, es que aprendimos que los secretos, incluso los que se mantienen con las mejores intenciones, pueden ser más destructivos que las verdades más difíciles. Alejandro se levantó y se dirigió hacia la ventana que daba al jardín trasero, donde el rosal regalado por doña Esperanza florecía junto a la barda medianera. ¿Puedo decirles algo?, preguntó, volteándose hacia la familia reunida. Por supuesto, respondió Carmen. Este año me enseñó que el valor no significa no tener miedo, significa hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Papá tuvo el valor de enfrentar el cáncer. Mamá tuvo el valor de exigir la verdad, y doña Esperanza tuvo el valor de involucrarse en la vida de sus vecinos cuando podría haber sido más fácil ignorar un papel arrugado. La observación de Alejandro creó un momento de silencio reflexivo en la sala. Era el tipo de insight que demostraba cómo la experiencia había madurado, no solo su perspectiva emocional, sino también su comprensión del carácter humano. Y ahora, continuó Alejandro, cuando empiece la universidad, y eventualmente tenga mi propia familia, voy a recordar que la honestidad y la comunicación no son lujos que se pueden posponer para cuando las cosas se pongan fáciles. Son necesidades básicas que se vuelven aún más importantes cuando la vida se complica. Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero eran lágrimas de gratitud más que de tristeza.
Su hijo había extraído lecciones de vida profundas de una experiencia que podría haberlo traumatizado, y las estaba articulando con una madurez que la llenaba de orgullo. «Alejandro», dijo doña Esperanza, «vas a ser un hombre excepcional, pero ya eres un joven excepcional». Mientras el día se convertía en tarde y la reunión familiar llegaba naturalmente a su fin, Carmen se encontró en el jardín con Rodrigo y Alejandro, despidiendo a los abuelos que regresarían a Puerto Vallarta al día siguiente. Doña Esperanza se había retirado discretamente a su casa, pero no sin prometer estar presente para la ceremonia de graduación del lunes siguiente. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Carmen a Rodrigo, mientras observaban el jardín donde todo había comenzado un año atrás. «Completo», respondió él sin dudarlo. «Por primera vez en mucho tiempo, me siento completamente completo». «¿Y tú?», le preguntó a Alejandro. «Listo», respondió su hijo. «Listo para lo que venga después, pero también agradecido por todo lo que nos trajo hasta aquí». Mientras el sol se ponía detrás de las casas de la colonia americana, creando sombras largas que se extendían a través del jardín compartido, Carmen reflexionó sobre los ciclos de la vida que se habían completado durante ese año. Un recibo arrugado había volado hasta sus vidas en un momento de crisis silenciosa, revelando secretos que estaban erosionando lentamente los cimientos de su familia. Ese mismo papel había desencadenado conversaciones que los habían llevado hacia una intimidad más profunda de la que jamás habían experimentado. El cáncer había llegado como un enemigo, pero había resultado ser un maestro disfrazado. Les había enseñado sobre la importancia del apoyo mutuo, sobre el poder transformador de la honestidad radical, sobre la diferencia entre proteger a alguien y aislarlo. Les había mostrado que las familias más fuertes no eran aquellas que nunca enfrentaban adversidades, sino aquellas que aprendían a enfrentarlas juntas. ¿Saben qué?, dijo Carmen mientras entraban de nuevo a la casa. «¿Qué?», preguntaron Rodrigo y Alejandro. «Creo que somos una familia diferente de la que éramos hace un año. Mejor, más honesta, más conectada. Definitivamente», acordó Rodrigo. «Y», añadió Alejandro con una sonrisa, «tenemos la mejor vecina del mundo». Al cerrar la puerta trasera, Carmen pudo ver a través de la ventana cómo doña Esperanza regaba sus rosales en el jardín contiguo, manteniendo la rutina que había preservado durante décadas y que, sin que ella lo supiera en su momento, había sido el punto de partida para la transformación completa de la familia que vivía al otro lado de la barda. La historia que había comenzado con un papel arrugado y una vecina atenta, había evolucionado hacia una narrativa de curación familiar, de segunda oportunidades, y de la manera en que los actos más pequeños de bondad podían generar ondas de cambio que se extendían mucho más allá de sus orígenes aparentemente menores. Carmen sabía que recordaría este año como uno de los más difíciles de su vida, pero también como uno de los más importantes. Había aprendido que el amor verdadero no siempre significaba proteger a otros de la verdad, sino confiar en su fortaleza para enfrentar esa verdad juntos. Había descubierto que la intimidad matrimonial podía profundizarse incluso después de 2 décadas, cuando las crisis creaban oportunidades para niveles de honestidad que antes habían parecido innecesarios. Mientras apagaba las luces de la planta baja y se dirigía hacia el dormitorio que ahora compartía con Rodrigo sin secretos de por medio, Carmen se sintió profundamente agradecida. No agradecida por el cáncer, que había sido una experiencia terrible que no le desearía a nadie, sino agradecida por la manera en que habían elegido enfrentarlo, por las lecciones que habían extraído de la experiencia y por la familia más fuerte que habían construido en el proceso. En su mesita de noche, guardaba cuidadosamente en un sobre el recibo arrugado que doña Esperanza había encontrado bajo sus rosales un año atrás. Ya no era un documento médico, sino un artefacto familiar, un recordatorio tangible de que los momentos más importantes de la vida a menudo llegaban disfrazados de accidentes menores, y que la atención y la bondad de las personas podían cambiar el curso completo de las vidas de otros, de maneras que nunca podrían imaginar. La historia de la familia Morales había comenzado con un secreto médico y un papel volado por el viento. Había terminado con una curación que se extendía mucho más allá de la remisión del cáncer,
abarcando la sanación de una dinámica familiar que ahora serviría como modelo para enfrentar cualquier desafío futuro con honestidad, apoyo mutuo y la confianza de que juntos podían superar cualquier adversidad que la vida pusiera en su camino. ¿Qué te pareció la historia de la familia Morales? ¿Alguna vez has vivido una situación similar donde un pequeño gesto cambió todo? Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te conmovió de esta historia. Si esta narrativa te llegó al corazón y crees que puede inspirar a otros, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias que tocan el alma. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que conecta con las experiencias más profundas de la vida familiar. Nos vemos en la próxima historia.